UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos y buen domingo. Bienvenidos a Activamente, un nuevo programa en radio UCB 103.5. Ya estamos dentro del mes de febrero, así que pasando este verano, pero a pasos agigantados. Bueno, como todos los domingos, a nuestros queridos oyentes les tenemos temas muy diversos. La semana pasada tuvimos una amiga, Miska, que nos habló de lo que es la trilogía, podría decirse, el teatro, la psicología y la yoga. Y hoy cambiamos radicalmente de tema para algo a lo mejor menos amoroso, pero no menos importante lo que vamos a hablar hoy día. Pero bueno, primero saludar, como siempre, a mis amigos Nicolai Soto y Salvador Arredondo. ¿Cómo están, mis queridos Erika, hola. compañeros? Salvador, hola. Saludos inmediato a nuestro invitado que ya lo vamos a presentar. Rodrigo, muy bien. Y bueno, vamos a conversar un tema bien importante hoy. Salvador. Eso. Sí, mire, bienvenido y bienvenida a todos los auditores en el programa Activamente. Bueno, estamos muy contentos porque cada semana, digamos, sumamos un nuevo contenido de contribución al bienestar y la salud mental. Hoy día tenemos un gran invitado, debo decirlo, es amigo mío él. Nos conocemos de mucho tiempo, trabajamos juntos mucho tiempo, muchos años trabajamos juntos. Yo tuve la oportunidad de entrar como estudiante en práctica, digamos, a este centro que se llama Trafún de la Corporación Pescaví, donde él en un principio era psicólogo y después se fue a preparar, fue a terminar su preparación, digamos, a Barcelona en criminología, digamos, para seguir, digamos, profesando en los programas, y después él retorna como director y ha sido uno de los promotores en Chile, porque sí, hay que decirlo, en conjunto con la Corporación Pescaví, del primer programa de pilotaje de jóvenes agresores sexuales en Chile. Entró como un proyecto, digamos, experimental, ya en el año 2004-2005, después me puede corregir la fecha, y después esa línea que fue creada como un pilotaje, después Nico, después Erika pasa a ser una política nacional en el Servicio Nacional de Menores, una línea transversal, un programa que estaba en Chile en el año que estaba en Valparaíso, del cual yo fui estudiante, digamos, en práctica en ese tiempo. Después ese programa se viralizó, vamos a decir, no encuentro otra palabra, se empezó a viralizar en otras regiones. Paralelamente estábamos nosotros en el Trafún y estaba un centro que trabajaba de la Policía de Investigaciones también paralelamente, y otra ONG, pero con un modelo distinto. Entonces el mérito es que de alguna forma se logró construir un modelo de intervención en el año 2005, un modelo de intervención que obviamente va evolucionando como evolucionamos todos los seres humanos también, y van evolucionando nuestros intereses. Y en esta trayectoria después Rodrigo empieza a hacer muchas consultorías a nivel nacional, en verdad es un referente en Chile en el tema de agresores sexuales, tanto juveniles como adultos también. Y después Rodrigo empieza a hacer investigaciones, ya después lo perdimos en el Trafún, después se va a la universidad, digamos, a la Secretaría Académica, y después se va a hacer su asesoría y empieza a hacer toda su trayectoria. Entonces, en ese sentido, te vamos a traer mucho conocimiento hoy día, Rodrigo. Es un poco la presentación de Rodrigo. Y Rodrigo, mire, la idea hoy día es poder conversar de este tema, poder conversar de que cuando hablamos de un agresor adulto, de qué estamos hablando, y cuando hablamos de un ofensor adolescente, si tú pudieras establecer las diferencias, trayectorias. Bueno, ahí tiene la palabra y elementos preventivos, vamos a seguir conversando. Perfecto, gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por los saludos. Salvador me hizo sentir viejísimo, se lo digo al tiro. Relató una historia, yo iba viendo imágenes, en color sepia, blanco y negro, una cosa horrorosa, pero se agradece muchísimo la invitación. Sí, son 20 años ya, 20 y tantos años en el tema, así que ya, así que se agradece. Es una forma de bienvenida. Increíble cuando uno se escucha, Rodrigo. Hoy sí. Así que gracias por la invitación.
Bueno, y en ese sentido, Rodrigo, entrando en el tema, un agresor adulto, ¿qué es una agresión sexual primero? ¿Y cuáles son los tipos y la población, cuáles son sus características? Ustedes, por favor, me van limitando para no ser muy fome ni andar lateándolos. Por favor, con las preguntas me van... Salvador abrió una pregunta y me abrió 20 años de historia. Entonces, por favor, ustedes me van regulando con la conversación, porque si no voy a parecer como ya esos abuelitos que empiezan a chachar. La verdad es que no hay una sola definición de lo que estamos conversando en términos de lo que es una agresión sexual. Va variando en el tiempo, va variando la definición en relación también a la tolerancia social de lo que se permite o no se permite en el ámbito de lo sexual. Y con quién se permite o no se permite. Recordemos, por algo tan simple como hace no tanto tiempo, quizás los que están escuchando, viendo, son más jóvenes, pero en términos de un país, hace 40, 50 años atrás, no es mucho tiempo, y en términos de un país, hace 40, 50 años atrás, si era de 12 años y prometías casarte con ellas, no era delito. O sea, la promesa de matrimonio y la consumación del matrimonio extinguía cualquier acción legal. Esto es tremendamente relevante, porque finalmente, ¿qué es lo que una ley tiene una base histórica y una base conceptual que tiene que ver con los tiempos. La ley hasta los años 70, podría estar equivocado y un abogado me puede refutar con justa razón, pero yo soy psicólogo, no soy abogado, estoy rodeado de abogados, pero es un mal que me persigue nomás. Pero hasta los 70 y quizás hasta los 80, el bien que se protegía, la ley protege un bien, ¿no? La ley protege algo. Lo que se protegía con la ley era el honor de la familia. Y el honor queda resarcido si tú a la afrenta, que es a una niña pequeña dejarla embarazada, por ejemplo, o abusar sexualmente de ella, esa afrenta se ve consumada, se ve con el delito, ¿verdad? Pero ¿cómo se resarce? Casándote con ella. Y el honor familiar, el pater familias queda contento y el honor queda cubierto. Lo que hay es, desde esa condición del honor, hay un tránsito en Chile, pero también en otras partes del mundo, ¿cierto? Vamos a distintas velocidades, pero más o menos encaminados. Y ese 90 hacia adelante con más fuerza, lo que empieza a cambiar y empieza a recoger la ley es un cambio de mentalidad. Ya no es el honor lo que se tiene que resarcir, sino que las mujeres, los niños, las niñas tienen derecho a su propio cuerpo, tienen derecho a que este cuerpo les pertenece, y lo que hay es un daño hacia su propia dignidad como persona, no a la dignidad del padre, no a la dignidad de la familia o del grupo, sino a su propia dignidad. A ver, Rodrigo, si te estoy escuchando bien. A ver, yo estoy diciendo que hay un tránsito en la historia respecto de la mirada del problema, una mirada que parece que tiene una mirada que es cultural, una cultura que también va cambiando la mirada, y que en los 90 parece que dejamos de mirar a los niños y como objetos, como algo, y dejar de proteger este bien que tiene más bien que ver con el honor de la familia, que eso me llama mucho la atención, para poner como una visión donde hay un otro que parece que tiene derecho y que sufre, que tiene un cuerpo, que tiene una... ¿ah? Y eso parece que empieza a ocurrir en los 90, ¿o no? Eso empieza a suceder exactamente de objeto a sujeto de derechos, si lo quieren bajo un lenguaje distinto. Y lo que va pasando, y lo conecto también con las mujeres, ¿verdad? Mujeres y niños, porque empiezan a ser visibilizadas como personas que tienen derechos propios por ser quien son y no por otra cosa, no por el honor familiar. Entonces, por ser quien soy, tengo un conjunto de derechos, y eso involucra la indemnidad sexual. Yo elijo con quién quiero estar y con quién no, y bajo ciertas edades y bajo ciertas condiciones. Por eso, la definición de abuso sexual, uno puede rastrear en las definiciones este proceso de cambio también. Y hay un tema que también es importante: la definición de abuso puede ser tanto legal como puede ser psicológica o social, psicosocial. Pueden ser definiciones diferentes, y esa distinción a veces entra en choque. La definición puede ser de violación, penetración, con cualquier tipo de penetración por algún espacio, ¿verdad?
Pero alguien puede ser, pero en términos de daño o de experiencia, para alguien que ha vivido abuso, hay una distinción tan grande entre, oh, que no fuiste violado, sino que fuiste abusado. Eso que en la ley sí se distingue, porque son penas diferentes para el quien comete el delito. Es, en términos psicológicos, una distinción que puede hacer el sujeto se ve abusado en alguna dimensión, física, social, psicológica, en varias de ellas. No hay una distinción, oh, claro, como solo fui abusado, mis síntomas tendrían que ser más bajos que si yo hubiese vivido una violación. Ese fenómeno, y ahí, no sé, Salvador, Nicolás, Erika, es importante, porque una cosa es lo que diga la ley como definición, es lo que castiga, y otra es la experiencia de quien vive como víctima, que no hace una distinción entre si fue abusado, fue agredido, violado, fue agredido sexualmente porque fue agredido su identidad. Yo no quería esto, y si lo quería, no lo quería así. Así que también es una transgresión, porque también yo puedo decir sí bajo ciertas formas y pasa de otra manera. ¿Ah? Que también constituye un espacio de transgresión en la esfera de la sexualidad. Sexualidad que es central en la identidad personal, sí, porque este es un delito tan grave, no solo porque es, por favor vayan callándome, por favor, colegas, porque es un delito tan grave. Y por eso es tan importante yo creo que esta conversación, porque no es un delito que tenga una sola forma. No es un fenómeno de causa-efecto. Yo les podría nombrar una cantidad enorme de manuales que tienen listas, checklists de síntomas de abuso, de distintos elementos. No obstante, cada persona es distinto porque esto no es una patología, es algo que te pasa, es algo que es una experiencia que tiene que ser procesada por alguien, niño, niña, adolescente, mujer, hombre, ¿verdad? Anciano, también pasa más de lo que uno piensa, y que entra en contacto con la biografía y con la identidad de la persona. Por tanto, es algo que se entremezcla entre lo que me sucedió y cómo yo entiendo esto que me sucedió con mi propia historia. Y en ese proceso aparece el síntoma, o no aparece, como también es una posibilidad, pero que tiene que ver con este entrecruzamiento entre síntomas y biografía. Es muy distinto una agresión sexual a un niño que está, o una niña que están protegidos, que tiene una buena vida, que le creen, que lo apoyan. El fenómeno ocurre de una manera que es un fenómeno distinto cuando no me creen o vengo de otras historias de maltrato, donde ya he utilizado disociación para sobrevivir, he utilizado mecanismos y se conecta, impacta de una manera distinta. Entonces, mira, déjame hacerte, me callo. No, excelente, no es excelente, es que déjame hacerte un feedback porque creo que es importante lo que estáis diciendo, Rodrigo, porque nos permite clarificar a las personas que nos están escuchando, porque tú estableces algo que me hiciste pensar, que yo lo había olvidado, la verdad, que cuando se comete una agresión en una etapa de desarrollo identitario, hay algo que es un trauma ahí, y ese trauma marca tu trayectoria y tu identidad, y la marca para siempre. Por lo tanto, el entender el abuso como algo imprescriptible desde el punto de vista legal, nos está diciendo precisamente lo que tú estás justificando por Rodrigo y que me queda súper claro. Que de alguna forma que cuando se impacta, digamos, la trayectoria o la biografía de un niño con una agresión, tú lo estás impactando como adulto, por lo tanto el daño se actualiza cada vez que yo me estoy viviendo, por lo tanto el daño es permanente, y si no, eso no tiene una reparación o un reconocimiento, perpetuamos este sufrimiento psíquico, emocional, vamos a decir. Sí, fue una de las bases justamente de la argumentación de la ley de imprescriptibilidad cuando la trabajamos en el Congreso. En primera línea estaba más bien Vinca Jackson, y algunos otros estábamos más en la construcción de las argumentativas, de los elementos, pero hubo una cantidad importante de profesionales del área de la psicología, del trabajo social, involucrados, por ejemplo, en la toma de conciencia de parte de los parlamentarios de esto que tú estás diciendo, justamente porque no se lograba entender por qué se quería volver imprescriptible, o sea, que nunca prescribiera, que nunca terminara, no hubiese una fecha de término para un delito como el abuso sexual, las agresiones sexuales en general. Y el temor que había en los legisladores en esa época tenía que ver con que nos íbamos a inundar de denuncias y que todo el mundo iba a hacer denuncias.
la experiencia comparada en los países que tienen la legislación nos mostraban que eso no pasaba, que uno no anda denunciando por cualquier, este tema, son muy dolorosos y muy sensibles, ¿no? Puede haber falsos, por supuesto, pero en todos los delitos siempre hay, o sea, tampoco es una novedad que haya alguien que denuncie que le robaron algo que no le habían robado, ¿me entienden? No, no, ¿eh? Y ahí está el peso también cultural que estábamos conversando del delito, porque estamos hablando, cuando hablamos de esta definición histórica, es que estamos diciendo que del 90 en adelante se empieza a entender, la sociedad empieza a entender que el cuerpo de los niños, niñas, el cuerpo de las mujeres, les pertenece a ellos y sus sensaciones les pertenecen a ellos y que tienen una dignidad. Pero estamos hablando que desde la colonia hacia adelante Chile no tenía esa percepción hasta los 90. Por tanto, aquí hay una capa de profesionales, de gente sensible al tema, que es bien delgada todavía. Y a veces pensamos que estamos todos en lo mismo, pero no estamos todavía concientizados de esto. Correcto. Todavía hay padres que creen que los hijos son de ellos. Son objetos de ellos. También. Propiedad, claro. Son propiedad. Chiquillos, compañeros, Rodrigo, está tremenda la conversación y estamos silenciosos, Rodrigo, porque estamos atentos, yo creo, a aprender esto que tú nos estás contando. Pero tenemos que irnos a una canción. Y tú eres el encargado de... rayos. El invitado tiene que poner el primer tema. Geite, aire de todos. Super. Vamos con Geite. Entonces con Geite vamos y volvemos. Bueno, acá estamos con el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Ya estamos entrados en febrero, ya en la primera semana de febrero, en plenas vacaciones, y estamos conversando con Rodrigo Venegas Cárdenas, psicólogo. Estamos hablando en este tema que tiene que ver con el abuso sexual, digamos, en general. Estamos hablando de estos aspectos que son culturales y narrando un poco las experiencias de él y un poco él clarificando ciertos conceptos, digamos, para todos los auditores. Bueno, les quiero contar también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en @CTI Sabia Salud, por Facebook con V, y también nos pueden encontrar en el Instagram, @Sabia Salud. Y en menos de un clic va a poder conversar, digamos, con un experto que nos va a poder guiar en la toma de horas y en el proceso de ¿cómo se llama? Diría yo, de orientación, digamos, que estamos haciendo en el centro. Dicho esto, Nico, tú tenías ahí en la pausa, insinuaste un tema que podríamos ver ahora. ¿En qué estamos? Mira, Rodrigo mencionó hace un rato, hizo una especie de descripción de cómo se ha tomado o cómo la sociedad ha enfrentado los casos de abuso sexual, ¿cierto? Haciendo una diferencia entre lo que ocurría, digamos, cultural y jurídicamente hasta quizás los 90, ¿cierto? Donde había un foco mucho más en lo colectivo, en la familia y en los integrantes no como individuos, como sujetos de derecho, sino que como parte de esta familia y el honor de ella, ¿cierto? Y formas como para quitar un poco, digamos, de responsabilidad o culpa a los agresores, por ejemplo, a través de esta especie como de promesa de matrimonio, por ejemplo, cuando se agredía a menores de edad. Sin embargo, en programas anteriores nosotros hemos tocado algunas aristas de este tema, sobre todo lo que respecta a las víctimas de agresión sexual. Y ahí hemos visto que la inmensa mayoría de los casos ocurre con gente que es del entorno cercano, o sea, familiar o el círculo más adyacente, digamos, a la familia. Entonces, eso, por ejemplo, si nosotros lo viéramos como una especie de rasgo atávico o de algo que viene de mucho atrás, ¿cierto? Culturalmente, de la época en que antes no se sancionaba, hasta la época de hoy, vemos de que en el fondo estas promesas, por ejemplo, de matrimonio no aplicarían en este caso, sino que se necesitarían otro tipo de estrategias para poder sacarse, digamos, la responsabilidad como agresor, ¿cierto? Entonces la pregunta ahí va, o sea, ¿cómo se desarrolla este cambio, digamos? ¿Y qué es lo que ocurre, digamos, con la realidad de las mayorías que son agredidas sexualmente? ¿Cierto? ¿Cómo se da eso? Yo creo que se ha ido de los 90 en adelante y a partir de esto se han ido instalando los programas de tratamiento. Yo creo que se ha ido un foco de política pública
muy fuertes son los programas de intervención y tratamiento, tanto para mujeres como para niños y niñas víctimas de abuso sexual, tanto a través de la... Y ustedes pueden ver, se da cuenta a través de 2 o 3 focos, la cantidad de programas para profesionales de perfeccionamiento sobre el tema, que empiezan a aparecer, que no había antes. Entonces hay diplomados, para que los profesionales que van a intervenir tengan una formación en el tema, como también luego en las políticas, por ejemplo, del Servicio Nacional de Menores, en relación justamente con los programas que se llaman los programas, y ahí está la línea, un poco decíamos, en 2 líneas, con los adolescentes responsables de agresiones sexuales, los programas PAS, pero también con las víctimas a través de los programas PRM, programas de reparación en maltrato. Y con las mujeres adultas, se orienta mucho más hacia el servicio, lo que era en esa época, estamos hablando de la década del 90 y hacia adelante, el servicio de la mujer, pues, el CERNAM inicialmente, como se llamaba, ¿verdad? Y con el servicio de salud pública. Pero esto nos trajo un problema también, en términos de la cobertura de lo que implica la atención de los niños, niñas y mujeres también víctimas de abusos sexuales. Y es que en el caso de los niños y niñas, el que haya habido un servicio especializado en tratamiento, como es el CENAME, hoy día tiene otro nombre, ¿verdad? Hizo que todas las otras estructuras del Estado se disiparan y dijeran, no, esto es responsabilidad del CENAME. Y por tanto, salud se desentendió, justicia se desentendió. Entonces empezó a haber un fenómeno en que hubo especialización, pero otros servicios, educación, salud, dejaron de ponerlo como un foco, por tanto pasó de ser integral a ser especializado. Y eso terminó siendo un daño. Y la segunda dimensión que tiene que ver con lo mismo, ustedes me van preguntando si no me doy a entender, por favor, yo no soy muy dado ahí tiene que ver con que en Chile todas las energías en términos de se han ido orientando hacia la intervención terciaria, hacia la reparación, pero se descuidó profundamente y aparatosamente la prevención. Si ustedes miran la televisión, las redes sociales, miran, no hay prevención primaria. Prevención secundaria. ¿A qué te refieres con prevención primaria y secundaria? Ya, ahí me va a mismo ayudar. Voy a preguntar. Qué bueno, Salva. Prevención primaria es una prevención orientada a todo, sin un foco específico de población. Significa que son campañas como, si pensamos en el tabaco, porque yo creo que un buen ejemplo, son campañas como que hay carteles pegados en las paletas publicitarias, ¿verdad? Eso uno no ve con el tema del abuso sexual. Sí lo ve con el tabaco a veces. Sale un caballero así, o a veces sale un pulmón dañado, así. Hay elementos para la población general que permiten al menos sensibilizar y concientizar. Y ahí ya tú tienes la prevención primaria cubierta. Uno no ve. Yo me acuerdo, hace años atrás, por ejemplo, en Alemania, yo me senté en un bus. Y claro, yo no soy alemán, como se dan cuenta. Sí, pero me quedaba un poco alto a mí, por eso lo digo, no estaba hecho para mi estatura, me quedaba un poco alto. Yo me sentaba y había como un espejo, que era una lámina de estas que se pegan con un espejo, como un espejo. Y estaba en alemán y en inglés, uno decía, este es un posible agresor sexual. Claro, es una campaña alemana. Acá no sé si levantaría ampollas de todos los colores, ¿verdad? Algo así. Pero eso es una campaña que está orientada que al tipo que se sienta en el bus, ¿verdad? Piensa en el bus. Mira el espejito, se arregla y lee abajito y dice, mira, esto es un posible agresor sexual. Trata de generar un impacto en la población general para que sensibilizar. Después ya tenemos la idea de una prevención, y vamos a dejarla, porque hay harto debate todavía, que es una prevención secundaria propiamente tal. La terciaria, por eso la vamos a dejar al final. Como siempre, los hermanos del medio, todo lo que está al medio es como confuso, depende también del modelo. El modelo médico nos dice una definición distinta. Pero en términos de psicosociales, una terciaria, y estamos de acuerdo ahí, es remediar, es cuando ya sucedió algo. Y ahí están los centros. Es cuando, claro, exacto, ya no es prevención propiamente tal, es prevención de nuevos daños, mitigar el daño, es prevenir efectos secundarios. Y ahí están los programas para agresores sexuales, los programas de prevención, los programas de tratamiento, los programas de tratamiento para víctimas, todo lo que sea línea de programas de tratamiento. Y la reincidencia, quizás.
Y exactamente, en el caso de los responsables de agresiones sexuales es evitar la reincidencia, ese es el foco. Y así se evalúan. O sea, un buen programa de prevención, un programa de tratamiento para responsables de agresiones sexuales es un programa donde los sujetos que participan no reinciden. Exactamente, Nicolás, tal cual. Y secundaria, y ahí les dejo el espacio para conversarlo, en general en ciencias sociales se habla de secundario cuando hablamos más bien de detectar y aplicar un tratamiento en las primeras fases de algo. No sé cómo es en psiquiatría, por ejemplo. Claro. Justamente tiene que ver con lo general, con ir a lo particular antes y ir a lo particular después para prevenir. O sea, Y en claro. Primer, segundo y tercer nivel. Claro, y la prevención secundaria en niveles, en prevención, por ejemplo, en programas de prevención social, involucra prevenir a población específica, vulnerable. Entonces, si ya sabemos el target y sabemos ciertos grupos, a eso vamos a dirigir una prevención general, los medios de comunicación. Si tú sabes que hay mucho en una comunidad en particular, tú te concentras en ese nicho, en ese espacio, y ahí pones más fuerza en la prevención, con programas más específicos, más orientados a ese grupo. Y la terciaria, como muy bien decías tú, ya el tratamiento paliativo, ya disminuir la reincidencia, los efectos. Oye, Rodrigo, pero mira, esto que estás hablando tú me parece súper importante, y a lo mejor para que lo podamos entender un poquitito mejor, sobre todo esto de la prevención secundaria, porque nos arroja de inmediato a la pregunta del agresor, ¿cierto? A la pregunta de quién es el agresor. O sea, cómo uno identifica potenciales agresores. O sea, entonces eso, claro, se puede entender lo que decías tú antes, que es polémico por un lado, o que puede serlo, pero por otro lado también nos arroja un poco los hechos. También tú me puedes corregir si me equivoco, pero uno, a propósito del tema cultural y, digamos, y de todo lo que viene desde atrás, uno tiene el dato de que la inmensa mayoría de los agresores sexuales han sido víctimas también, ¿cierto? Para atrás. Yeah. Eso es algo que por lo menos cuando yo estudié este tema muchos años atrás, es algo que nos decían. Ahora eso, por supuesto que todo lo podemos ir profundizando. Pero por otro lado, la pregunta también va, si es que eso efectivamente es así, significa que los agresores, ¿cierto? Parten siendo menores de edad también, y que probablemente, y eso me gustaría que a lo mejor lo viéramos, o sea, habría que responder algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿cuándo ocurren las primeras agresiones? O sea, ¿cuál es la edad de los primeros agresores? ¿Cierto? Perfecto. Es un gran desafío, Rodrigo, porque yo sé que en los cursos todo esto lo habláis como en 16 o 24 horas solamente en este capítulo. Así que... Sí, por eso respiré hondo, por eso, sí. No, exprimiéndote al máximo, yo sé, pero creo que son temas tan importantes. Perfecto. Ya, para tratar de ser más concreto y tratar de dar dos o tres ideas centrales, a ver si me resulta. Lo primero, no tenemos un perfil del posible agresor sexual. Si lo tuviésemos sería ideal. No tienen 3-6 en la frente, no huelen a azufre, no hablan en lenguas. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque además, primero, cualquier construcción de perfil o identificación en un área como este, que involucra entonces criminología también, lo hacemos con los que pillamos. Y eso es un dato importante, porque no tenemos al 100% para decir la estructura, tenemos los que están encarcelados y que permiten que les hagan un perfil. Por tanto, nuestros perfiles son poco fiables en algunas cosas, porque trabajan con una población que es la que pillamos, pero no sé, y la generalizamos a los que no pillamos. Pero eso, yo creo que ya eso nos coloca una condición que es bien interesante en términos de las muestras de dónde obtenemos la información. Lo segundo que es súper relevante, no tenemos un perfil específico, lo que nos hace poner atención pero no sobre reaccionar a los distintos personajes que viven generalmente en la casa. Los agresores sexuales en Chile, siempre digo, tengo un montón de libros, hay como 2 o 3 estantes llenos de libros de agresores sobre temas de perfilamiento de agresores sexuales, que son norteamericanos y no calzan con nuestra población. Están súper bonitos en mi estante, pero no me sirven. ¿Por qué? Porque la idea norteamericana del agresor sexual, ustedes lo pueden ver en muchas películas, especie del autostop, el tipo como de thriller de película, ¿no? Como de película. Claro. Como de película, agarra al niño, a la niña, el niño desaparece estaba en los videos, en los juegos y de repente ya no está. Típico como de película, ¿no? En Chile, el perfil que tenemos del adulto responsable de agresiones sexuales es un hombre heterosexual, padre de familia,
que generalmente tiene esposa, hijos, su amante por ahí, ¿me entienden? Y que agrede sexualmente de modo esporádico, a cierta secuenciación de tiempo, pero no es único, o sea, no es un pedófilo primario, no es un sujeto que está orientado hacia niños, niñas o adolescentes, prepúberes, sino que intercambia la agresión sexual a niños, que muchas veces son sus hijos, sus primos, o sea, hijos o los sobrinos o un familiar cercano, con relaciones sexuales heterosexuales adultas normativas, esperables, digamos. Entonces, está con su esposa o con su pareja o su polola y además realiza Claro. agresiones sexuales con niños. Lo que hace más difícil identificar no es un tipo que está encerrado en una casa gordo con un chaleco con rombito esperando, mirando por la ventana que aparezca un niño, no, no es ese tipo como psicopático, hay algunos por supuesto, pero el perfil en Chile es más difícil porque es, como muy bien decían, intrafamiliar fundamentalmente, intrafamiliar, familia ampliada. A veces esa familia ampliada puede involucrar también a algún vecino que sea muy cercano, ¿me entiendes? Es una definición de familia un poquito como la familia amplia. O sea, pero en buen castellano es un niño, una niña conocido y que logra tener entonces la confianza. Entonces es un agresor que no utiliza la fuerza generalmente. Los casos que salen a veces en la noticia son justamente los más con rasgos psicopáticos, con trastornos de personalidad más graves que usan fuerza, pero la gran cantidad de agresores sexuales, dado que el niño o la niña es conocida por el ofensor, usa la manipulación y la seducción. Yo, ¿para qué voy a amenazar a alguien con golpear si lo puedo convencer de que esto es lo que hacen todos los papás con los hijos? Oye, ¿Me entienden? Ese Rodrigo, proceso es importante. excelente, mira, Disculpa. y para ir, porque vamos a ir al otro bloque, ¿cuál es tú tienes, la última cifra que tenía respecto de los abusos sexuales en Chile, le daba cuenta que alrededor del 70% de los abusos sexuales se producía adentro de la familia. ¿Cómo está esa cifra hoy? Esa cifra no ha variado mucho. Sabemos que hay, en términos de mujeres, 6 de cada 10 mujeres ha vivido abuso sexual en algún momento de su historia, infantil hacia adelante. Es un número enorme, ¿Es un enorme. factor de riesgo? Después te voy a preguntar para el otro, ¿es un factor de riesgo ser mujer en Chile? Es un factor de riesgo gigante en muchos temas. Ser mujer es vivir en peligro en muchos casos. No quiero alarmar a nadie con eso, pero las mujeres lo pueden explicar. No quiero lo complicado que puede ser ir en una micro a veces. Es como yo diría, es como estar en un estado permanente de alerta. Así es, Esa es la muy buena. definición que yo tengo como Fuerte, mujer, además, es estar en un estado permanente de alerta. qué fuerte. Muy buena la definición. Esa Bueno, no, nos tenemos que ir a la pausa, chiquillos, así que volvamos con este tema y me encantaría que retomemos justamente lo que nos quedamos, ¿ya? Así que vamos a la pausa y volvemos. ¿Cachai? Volvemos con Activamente 103.5 Radio UCB. Estamos como siempre con Erika Herrera, con Salvador Arredondo, con Nicolás Soto, que es quien habla, y hablando con Rodrigo Venegas, psicólogo experto en agresión como tema general, y hemos profundizado en este tema de la agresión sexual como algo que es lamentablemente un evento muy prevalente, algo que ocurre muchísimo, bastante independiente, en mi casuística personal, bastante independiente del estrato socioeconómico, bastante independiente de la nacionalidad, de etnia, de muchos factores, sino que es algo que ocurre de forma bastante transversal y a lo que nuevamente, o sea, es terrible, las mujeres, que es un poco lo que cerramos, como cerramos el capítulo, la sección anterior, las mujeres están más expuestas. Entonces mi duda, y eso que es algo que quería afinar un poquito más contigo, Rodrigo, es, o sea, el perfil, digamos, de la persona que debuta, o sea, en qué momento, o sea, no perfil, sino que en qué momento la persona debuta, ¿ya? En qué momento, a mí la sensación que me da, con los casos que me ha tocado a mí ver, es de que hay mucho debut como agresor cuando se está viviendo una etapa de transición como joven, ¿cierto? Que quizás fue abusado, quizás no, pero que también está en un periodo de exploración y que después, cuando comete la agresión, ¿cierto? Sin tener idea de los límites, sin tener idea de lo que está bien y lo que está mal, muchas veces, eso termina al final
reventando mucho tiempo después, y es ahí donde me llegan, por lo menos a mí como pacientes, no como jóvenes y como víctimas, sino que mucho más adelante como adultos que ya han tenido otra serie de cosas, que han vuelto a incidir como agresores, que han sido después, antes o después abusados también, o sobre todo cuando hay crisis familiares, cuando por ejemplo esta situación revienta y se sabe en una familia, en el seno familiar, de que un hermano, un primo, una persona muy cercana ha abusado de alguien, por lo general menor. Entonces, ¿cómo podemos definir o cómo podemos tratar de entender a esta persona? O sea, también para poder prevenir. Sí, buenísima la pregunta. Mira, los estudios al menos de metaanálisis, los estudios sobre los estudios que se han realizado tratando de usar metodología de metaanálisis, nos arrojan dos datos interesantes sobre lo que pueden ayudar a responder. Por una parte, que la edad de riesgo mayor es entre 8 y 12 años de ser víctima de abuso. Esos son los rangos de mayor riesgo, y en Chile también te encuentras con los mismos rangos, ¿ya? Que eso es un elemento no menor. Y lo segundo, que la edad de inicio, hay dos formas en que se han hecho los estudios. Uno que tiene que ver con preguntarle directamente a los encarcelados cuándo fue su primer delito. Ese es un camino, y el otro también ver más o menos con el tema de los familiares y triangularlo con los familiares, con tratar de armar la historia. En ambos casos, sí, en ambos casos, como metodología nos arroja que, como tú muy bien estás planteando, es la adolescencia el periodo de inicio, generalmente entre los 14 y 16 años son las primeras agresiones de carácter sexual, o sea, en estos jóvenes. Y en ese sentido, cuando se ha hecho el estudio de tratar de determinar qué ha hecho que algunos, habiendo cometido un delito, después sigan cometiendo delitos, y otros sienten culpa, vergüenza, lo callan, pero no siguen cometiendo y siguen otra trayectoria vital, un elemento que sale en casi todos los estudios respecto a por qué alguien continúa delinquiendo, tiene que ver con la impunidad. La impunidad como la ley del silencio, la impunidad de decir lo hice y nadie se dio cuenta, la víctima se quedó callado. Y ahí queda instalado algo a veces que hace volver a probar, en términos mentales, piénselo como un sujeto, como una persona, ¿verdad? Pasó, es como me robé, y esto funciona para otras cosas también, si no son seres distintos a nosotros. Imagínense ustedes que se roban un teléfono y nadie se da cuenta. Y después ese teléfono se rompe, ya no les gusta, y si pruebo de nuevo, y se resulta de nuevo, y hay una emoción ahí. Ese ejercicio de la impunidad y la sensación de que nadie se va a dar cuenta es lo que impulsa muchas veces, de lo que sabemos por las mismas palabras de los responsables de las lesiones, a repetir la conducta y volver a generar esta sensación. El secreto, la manipulación, el control, todos esos elementos son gratificantes, mucho más. Son autoeficaces para el otro, o sea, hay una autoeficacia. Por supuesto, y son más gratificantes que la agresión. La mayor parte de las agresiones sexuales no lo hacen por placer sexual. En nuestra cultura, tener placer sexual puedes pagar por eso, no necesitas, en el peor de los casos, ¿me entiendes? No necesitas, y como ya estábamos conversando, el perfil no es alguien que esté sin gratificación sexual, sino que ahí aparecen estos otros elementos de poder, de control, de manipulación, de seducción, de decir, les engañé a todos, nadie se da cuenta. Ese ejercicio es el que permite decir, el que sostiene y hace que vuelva a pasar. Los que han agredido sexualmente y han recibido algún reto, un castigo, no tiene por qué ser terrible, al contrario. Castigo, constatación social de este hecho como algo reprochable, que la persona lo entienda, ¿sí? Hace que la diferencia muchas veces en el camino, en términos de lo que te puede pasar o no. Rodrigo, yo una vez leí un texto sobre esto y hablaba algo que me llamó mucha atención y que lo encontré súper relevante, que tiene que ver con el proceso de la vergüenza. Cuando tú hablas de un adolescente, ¿no es cierto? De un adolescente joven que comete una agresión, un abuso, está probablemente en etapa, está empezando, a lo mejor fueron sus primeros atisbos, acciones de esto, tiene que pasar como con un proceso de la vergüenza. Esta vergüenza personal y también siento yo del entorno familiar, si es que lo llegó a saber. No sé si compartes eso, que a mí me llama la atención porque la vergüenza genera muchas cosas también. Sí, a mí no me gusta la palabra vergüenza, yo preferiría más bien un reconocimiento, una comprensión. La vergüenza puede pasar a la humillación, y la humillación, estoy hablando como Jedi, y la humillación nos lleva a la rabia, y la rabia lleva a la agresión nuevamente, como una forma de... ¿me entiendes? Entonces, a mí, la idea de la vergüenza, a mí no porque es
fácilmente pasable hacia la humillación, la vergüenza. No necesariamente moviliza para cambiar, puede llevar justamente a retrotraerte. Lo que es importante es la responsabilización. Chuta, sí, lo hice. Y sobre esto voy a tener que reparar algo. La sensación también de reparar a alguien es tremendamente importante. En los procesos que tienen otro nombre, se llaman desistimiento, el desistir de una conducta. Y en ese sentido el reconocer, me doy cuenta, y la intención de reparar, pedir disculpas, hay jóvenes que hacen una proyección de vida desde el desistimiento, quiero decir, y también adultos, como, dado que me doy cuenta que hice esto, yo voy a estudiar algo, voy a hacer algo para que esto nunca más pase. Y organizo mi vida, por ejemplo, en favor de niños, o trabajando en temas de Como salud. que ahí se reivindica. Y se reivindica desde la propia biografía, exactamente. Yo voy a hacer carne esto. Okay. Y mi propia biografía da cuenta de que estoy reparando día a día algo que hice. No, pero no desde la vergüenza y la culpa, porque eso significa estar todo el rato, sino porque ya lo entiendo. Claro, castigándose. Exacto. Súper buena aclaración. Vive este proceso tan lindo de la responsabilización, Rodrigo, que recuerdo que nos quebrábamos muchos nicos en la cabeza a propósito de buscar como una parte de nuestros objetivos terapéuticos la responsabilización del otro. Y ahí obviamente que hicimos un camino muy in situ. ¿Ah? Quiero preguntar algo, Rodrigo. Porque sabemos que, de alguna forma, en teoría, cuando uno está en el proceso de identidad y un poco la apuesta de los programas de reparación, el maltrato, es que como hay una personalidad o hay una identidad que está en construcción, el operar oportunamente, el hacer una intervención en el rango de la adolescencia sí podría atajarse estos fenómenos o descristalizar, digamos, las trayectorias. ¿Ya? Eso por un lado. Pero te quiero preguntar, porque también la ciencia, la literatura nos señala que en el caso de ciertos pedófilos, la rehabilitación o la cura es imposible. Así dicen algunos estudios. ¿Qué se maneja hoy en día? ¿Es rehabilitable un agresor sexual adulto? ¿Cuál es la diferencia con un adolescente? ¿Tenemos esperanza? Perfecto. Para ser lo más concreto de lo posible. Como decíamos, en términos de los adolescentes, sabemos que las tasas de logro pueden llegar hasta el 80, 85, 90% según el tipo de población con la que estemos trabajando. Y eso significa que, básicamente, que no hay historia de reincidencias. Hay estudios larguísimos que involucran 20 años de seguimiento a las mismas personas. Hay estudios longitudinales, no quiero usar mucho lenguaje jerga técnica de investigación, pero se estudios larguísimos de seguimiento, en donde se ha observado con bastante claridad que estas trayectorias vitales se sostienen desde el no abuso, justamente en la medida en que hay un buen ejercicio de reconocimiento a tiempo, un buen proceso de intervención, y cuando se ha visto aquellos que no han pasado por intervención, igual no han abusado, lo que ha habido justamente es algún tipo de reproche social no violento. O sea, le han dicho, oye, no podéis seguir con esta cuestión, ¿me entiendes? Sí, puede haber ha habido un proceso de mira, esto pasó, pero lo otro que es interesante en ambos casos, es que tanto en tratamiento como en el proceso de reproche social no violento, o sea, que no han dejado el hospital, ni le han generado un trauma al joven por esto que ha pasado, que ha hecho, hay un elemento, y tomo lo que tú decías de la cristalización, y que involucra que justamente cuando el joven dice, ¿quién soy? Estos chicos dicen soy, no sé, Salvador Arredondo, soy Nicolás, no dicen soy un violador, soy un agresor. Un elemento tremendamente importante es esta separación del self, del sí mismo, de la conducta que ha cometido, pero en forma sana, no patológica. De una forma patológica lo vamos a llamar disociación, o tenemos varios nombres para eso según el modelo, pero es una integración. Mami. Sí, esto es parte de mi historia, yo lo hice, pero yo no soy esto que hice. Pero no eres tú, es tu conducta. Esto es lo que reprochamos claro, y no queremos. Pero no lo niegan, y ni lo sacan de su propia biografía, lo integran en su propia historia. Correcto. Se lo cuentan de repente ya a la novia, a la polola, no sé, o cuando se van a casar, ¿me entiendes? Hay un proceso de integración. Mira, esto para que sepas también que lo que yo hice en algún momento no es un secreto que queda escondido, porque eso también empieza
Claro. Sí, son gusanos que empiezan a comerse el alma de la gente. Y cuando hablamos de los adultos, y cuando tú me decías sobre los adultos, eso es un modelo distinto. Cuando hablamos ya de pedófilos, por ejemplo, aunque también hay pedófilos adolescentes que parten justamente en ese periodo, yo conozco sujetos adultos que en intervención han reconocido que nunca le gustó una niña, un adolescente, un niño, un joven, o sea, de su edad, nunca, sino que desde muy temprana edad, 12, 13 años, siempre le interesaron niños pequeños. Y el rasgo pedófilo parte, justamente, y ahí en ese elemento, pero son un grupo muy pequeño de la población. Yo creo que eso es importante aclarar. Y no tenemos buenos tratamientos para ellos. Depende de lo que vamos a entender por tratamiento también, pero no nos vamos a meter ahí. Pero ahí lo que mejor opera son más bien terapias hormonales, ¿no? Castración química le dicen en los diarios generalmente a todo ese modelo. Pero no hay psicoterapia para ellos, más bien en términos de integración. Y eso es importante porque también hay que hacer una distinción, porque en estas cosas caen los totales cuando lo que tenemos son sujetos. Porque también hay agresores sexuales, o sea, hay sujetos de orientación pedófila que no agreden a nadie, porque me doy cuenta que me gustan los niños y no me conecto con eso. También existe, no es una condición causal así como me gustan los niños, voy a andar violando niños. Hay gente que le gustan las mujeres y no está con nadie. ¿No? El fenómeno de la sexualidad humana es bien complejo como para meterlo aquí, pero yo lo que quiero decir es que aquellos que son agresores sexuales de niñas con características pedófilas, no tenemos buen tratamiento para ellos, en términos psicológicos, psicosociales tampoco, pero lo que mejor opera en ese caso es los tratamientos médicos hormonales, y ahí Nicolai nos puede decir mucho más, yo que una voz más autorizada que la mía en ese sentido. Y ahí funciona, disminuye la libido, disminuye las fantasías sexuales masturbatorias asociadas a niños, disminuye también, ¿verdad?, el interés general por niño y niña, aunque tiene efectos secundarios, a veces muy negativos en algunas personas, que hace que sea controversial su uso en términos éticos. Hay daño en algunos órganos, se ha estudiado, se ha visto. Entonces, Nicolai, ahí tú, por favor. O sea, lo que puedo decir así muy rápidamente en virtud del tiempo es de que eso se reserva por lo general ya como último recurso. Y claro, los tratamientos son tratamientos hormonales, en el fondo, que es para suprimir en el fondo la cantidad, por decirlo muy breve, de testosterona. ¿Ya? Entonces se usan hormonas para ese fin, ¿ya? Claro, pero antes que eso tenemos una serie de intervenciones que son de orden ya más psicosocial, sistémico, por lo general, para tratar de modificar no solamente los patrones conductuales de la persona, digamos, del individuo, sino que también un entorno que sea un entorno capaz de contener a estas personas. Lo que efectivamente, lamentablemente, no muchas veces es efectivo. Sí. Y lo último, solo para cerrar lo que decía Nicolai, hay algo común también entre los responsables de agresiones sexuales juveniles y adultos, son los contextos de los que vienen. Los contextos en que vienen los agresores sexuales no son de agresión sexual, fundamentalmente, o sea, no son víctimas ellos de agresiones sexuales, fundamentalmente. De todo lo que sabemos a nivel mundial, lo que los datos nos van arrojando con mayor fuerza es de maltrato psicológico y físico, no de abuso sexual. O sea, para ser agresor sexual, esta cosa como ya que fue abusado se vuelve agresor, no es tan directa, pero sí hay bastante más con violencia de tipo psicológica, y física, lo que nos coloca entonces la dimensión de la agresión, porque la conducta humana tiene una función en general en psicología, ¿no? Uno hace algo por algo. ¿Para qué? Para cubrir algo. Entonces tú dices, ¿cuál es la función de la agresión sexual? ¿Por qué agredo si tengo acceso a sexualidad sana? ¿Puedo pagar por último? Como decíamos recién, nuestro país no. Y ahí tú ves la función, y la función tiene que ver con una función restitutiva del self en general, del yo. Lo que yo hago cuando agredo es que me siento poderoso, me vuelvo a sentir hombre, me siento grande, me siento que controlo.
Por eso agredo a niños también, no siendo cuando no eres pedófilo, estoy pensando en los no pedófilos. Y eso tiene que ver mucho con la violencia psicológica, con los malos tratos vividos como mecanismos compensatorios. Entonces ahora yo soy el que tiene el poder, ahora yo soy el que se siente fuerte. Haber crecido y haber sentido durante la vida de que no soy nada, de que tengo... de que soy débil, de que dependo de que ser un buen proveedor, de que, ¿me entiendes? Entonces la agresión viene a suplir elementos que tienen que ver con eso. Y eso tiene una raigambre mucho más fuerte con la violencia sistemática, psicológica, no vales, no sirves, eres tonto, porque no eres como tu hermano, y todo lo demás, o violencia física muchas veces. Así que eso quería agregar porque ahí quedó y se me había ido la Súper. Muy idea. bien, muy bien. Súper. Mire, estamos cerrando el Sí. programa. Yo quisiera decir una breve como reflexión. Cuando les preguntan a los agresores sexuales adultos, no recuerdo si fue en Australia o un estudio anglo, qué es lo que ellos hubiesen tenido de que vivir o que pudiesen haber vivido ellos para haber evitado esto. Ellos, en uno de estos estudios dicen mayor educación sexual, dicen que les hubiese gustado haber tenido mayor educación en su sexualidad. Entonces lo tienen como yo no sé si se tratan así, pero lo que sí sé, que obviamente que el educar sexualmente, el hablar de estos temas, socializar de estos temas que muchas veces no se quieren hablar, actúan a un nivel preventivo en la población. Es un elemento preventivo hablar de sexualidad. Y por otro lado, Rodrigo, creo que una intervención temprana, digamos, y oportuna, también puede descristalizar un fenómeno de adulto. Y sin lugar a dudas, Rodrigo, los datos que teníamos, tú lo sabes, los datos que teníamos en el centro Trafún, era que el 100% de los niños habían vivido una vulneración psicológica, moral, y solamente un 30% había tenido como agresiones sexuales. Por lo tanto, no está este automatismo, y sí, digamos, claramente vemos que si nosotros también hiciéramos una prevención en violencia en general en el país, también yo creo que también mejoraríamos harto nuestra salud mental en general, porque la violencia está como en la base de muchos fenómenos psicosociales, vamos a decir, hoy en día. Entonces, gracias, Rodrigo, por traernos esto, por poner esta información que a veces muy, muy árida, de mucha resistencia para hablar, y agradecerte en estos términos súper fáciles, digamos, que todos pudimos escucharte, digamos, y yo creo que la gente de sus casas también se ha ido ya con una conceptualización y con una idea clara al respecto. Muchas gracias, Rodrigo, por su aporte. Gracias por la invitación. Sí, yo quisiera también, para despedirme, retomar un poquitito de las palabras de Salvador a propósito del problema más general de la agresión, y que tiene que ver un poco como reflexión con como adulto no perder nunca de vista que es importante enseñarle a las generaciones más jóvenes, a nuestros niños, los límites de uno mismo, ¿cierto? Y los límites también de los demás. Porque al no tener una claridad sobre los límites de los demás, es ahí donde uno empieza a aprender que uno puede transgredir al otro física, mental, o sea, psicológica, sexualmente también. Y eso ya puede ocurrir, como lo hemos visto en este programa, a bastante temprana edad. Así que enseñar sobre la integridad, enseñar sobre los límites, creo yo que parte por los adultos más cercanos a los niños. Y mientras antes entendamos eso, mejor. Como para terminar, por ejemplo, en Suecia, donde vivo una buena parte del año, a los niños muy, muy pequeños se les enseña ya desde muy pequeños esta fórmula que se dice, en sueco se dice stop min kropp, significa para mi cuerpo. ¿Ya? Y que tiene que ver con estos niños desde la edad de kinder, ¿ya? O sea, tener una idea de que el cuerpo es sagrado, ¿cierto? Y que a partir de ahí uno tiene que respetar también el cuerpo del otro, no solo el cuerpo mío, sino que el cuerpo del otro, porque el otro también puede decir, para, es mi cuerpo, stop, mi cuerpo. Bueno. Así que creo que ese tipo de reflexiones al final debieran, ojalá, irse arraigando cada vez más en sociedades con prevalencia, digamos, de agresión y violencia tan grandes como la chilena. Muchas Buenísimo. gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Salvador, Nico, Gonzalo, muchas gracias, Rodrigo. Personas y profesionales como tú sin duda deberían ser mucho más visibles, porque son temas que de verdad, o sea, parten desde lo humano, pero también para llegar a una mejor sociedad, para cuidarnos más. O sea, de verdad yo estoy muy agradecida y escuché atentamente todo lo que nos enseñaste hoy día. Así que muchas gracias, pero tenemos que irnos también con una canción
para cerrar el programa, y ojalá podamos encontrarnos en otro programa más para seguir conversando con Rodrigo, psicólogo. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué canción nos vas a dejar? Ay, rayo, esta es la pregunta más difícil siempre, ¿ah? Forever Young de Rod Stewart. Buenísimo Ya. tema. Eso para seguir esperanzado de que podemos ser eternamente jóvenes. Gracias. Nos vamos y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.